Amados, hoy día tenemos la clase número 17 del curso de epístolas fundacionales y estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y estamos en el capítulo 4 y hoy día vamos a ver del versículo 14 al 21. Y podríamos esta clase llamarla creciendo en el amor de Cristo. Creciendo en el amor de Cristo. Si pudiéramos cerrar nuestros ojos y oremos para entregar esta clase al Señor. En el nombre de Jesús, agradecemos al Espíritu Santo por su amor, por su cuidado, su revelación de Jesucristo. Y ponemos todo lo que hoy día se comparta de las Escrituras en sus manos con un corazón agradecido a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a nuestro Padre Celestial, a quien sea toda honra y gloria. Amén. Amén. Empecemos a leer del capítulo 4, el versículo 14, que dice lo siguiente. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A la luz de esta escritura, nosotros, pastores de las iglesias de la casa del Señor, no queremos ver en nuestras congregaciones niños fluctuantes. Esto es, personas de constante inmadurez espiritual que muchas veces se caracterizan por ir de un lugar a otro para escuchar algo que les llama la atención. Tan fácil. Pueden hacer esto ahora con Internet, con YouTube, con Instagram, escuchando a uno y otro predicador. Aunque algunos sean muy buenos, pero hay que tener cuidado, porque también abundan los falsos maestros que propagan enseñanzas y malas doctrinas.
a la luz de las Escrituras. Cuando un creyente está cimentado en el cuerpo al cual pertenece, va a recibir el discipulado que corresponda a las enseñanzas de Jesucristo y va a estar sujeto a sus pastores en una sana relación de respeto mutuo y de amor. Y van a estar participando en las reuniones de iglesia en que se expone la palabra de Dios con una sana doctrina y en el marco de un testimonio pastoral de santidad, de veracidad, de sensatez, acompañados por el poder del Espíritu Santo. Es en la vida de iglesia, en la relación diaria y constante con los hermanos y hermanas en Cristo, con el acceso a los pastores y a todos los que sirven al cuerpo, que el creyente puede ir creciendo y madurando espiritualmente con una gran estabilidad, creciendo en la fe que da fruto que agrada a Dios y madurando en el amor de Cristo que lleva a expresiones reales y concretas de obras de fe. Así, en vez de niños fluctuantes, en las congregaciones se darán creyentes que van madurando en el carácter de Jesucristo. Creyentes estables, seguros de sus creencias, confiados de estar en el lugar en que han sido puestos por Jesucristo y plantados por nuestro Padre Celestial, con el propósito de vivir creciendo, madurando y dando fruto que agrada a Dios. En el versículo 15 de Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y claro, es precisamente en el contexto de vida de iglesia en la que se relacionan unos con otros como familia espiritual, donde se dan muchas oportunidades para expresar y entregarse unos a otros el amor de Cristo.
Y es en ese contexto que se ha de dar la verdad en amor, sin lugar para mentiras, ni engaños, ni conductas equivocadas, ni error de falsas doctrinas. De hecho, la relación con Dios siempre será en base a verdad. Y así va a ser la sana relación de los creyentes entre sí, en base a verdad, la verdad de Dios. Y en esta escritura aparece claramente expuesto que la meta de vida de todo creyente va a ser crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestro referente y nuestra meta. Y el versículo 16 del capítulo 4 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el crecimiento espiritual se da en la medida que el creyente en la iglesia sienta y actúe en el amor de Cristo, lo cual se manifiesta en iniciativas, en hechos concretos de bendición a los demás, en expresiones visibles, sensibles, palpables del amor de Dios, fluyendo a través de la vida de unos y otros, que así se edifican mutuamente. Esto es lo que debe darse en la sana convivencia en la vida de la iglesia. Una relación real, cercana, de familia de Dios. Jesucristo era cercano, era asequible, hacía preguntas que mostraban interés en el otro, era paciente y misericordioso. Así es como debemos comportarnos nosotros con los demás, empezando con los hermanos y las hermanas en Cristo y también con el prójimo. Vivir la verdad en amor. Y esto lo estamos viendo semanalmente con el grupo precioso de hermanos y hermanas de la congregación de Providencia, que están dándose sacrificadamente en el amor de Cristo a jóvenes en situación de gran necesidad, jóvenes quienes viven en hogares sin sus familiares,
sino que a cargo de cuidadores. Esto que está ocurriendo con personas de Providencia son expresiones palpables del amor de Cristo, con tantas acciones que agradan a Dios, que dan gloria a Jesucristo. También podemos mencionar a tantos otros que se entregan a los encarcelados, a los que están sufriendo en hospitales y clínicas, a los que ministran a los ancianos en hogares o en sus propias viviendas. Estas son expresiones concretas del amor de Dios y que representan la visión de la iglesia, la casa del Señor. También podemos mencionar a los directores, a los profesores de los colegios, a todos los que sirven a los niños y jóvenes en las aulas. Una labor dedicada, preciosa, única, de entrega diaria del amor de Cristo. Entrega con verdad del Evangelio. En esta entrega a otros, el creyente recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta en el Señor con las siguientes escrituras. En el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El creyente que es parte de una congregación sencillamente no puede andar como la gente del mundo, que llenan sus mentes y sus corazones de vanidades, de todo aquello que no tiene ninguna incidencia en lo eterno. Afanes que los hacen perder sus vidas en consecuciones futiles, cumpliendo así lo negativo que advierte Jesucristo respecto a la vida, que aparece en Lucas capítulo 9, versículos 24 y 25, en que dice Jesús: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así, si alguno en una congregación no sigue a Cristo en los términos que Jesús demanda, le va a ocurrir lo que advierte el apóstol Pablo en los versículos 18 y 19 de la epístola a los Efesios, capítulo 4,
que dicen, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Tremendo, tremendo que haya personas así. En los años pasados nosotros también hemos visto gente así llegar a estar un tiempo en la vida de una iglesia. Gente que en su momento fueron tocados porque Dios se acercó a sus vidas. Fueron tocados por la presencia de Dios en una reunión. Y sus sensibilidades fueron impactadas por lo que Dios hace en esas ocasiones. Pero, puesto que no tomaron decisiones reales de arrepentimiento, ni aceptaron las demandas de Jesucristo a negarse a sí mismo, tampoco a tomar su cruz cada día, pasado un tiempo, empieza a quedar en evidencia que son personas que permanecen con el entendimiento en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia del camino de Jesucristo, ignorancia del Espíritu Santo. En realidad, sin relación con Dios. Y por ende, empiezan a manifestar reacciones de dureza de corazón. Y hemos visto en los años unos pocos ejemplos de personas así, que tal cual nos advierten estas escrituras, se han entregado al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Desgraciadamente hemos visto casos así en los años. Es muy triste e indignante. A Dios gracias, han sido pocos. Pero sí han tratado de causar daño a otros o a la iglesia en general, con divisiones, calumnias, intentos de sedición. Pero el Señor da nuestras batallas. Gracias, Señor. Nos ha protegido y dado sabiduría, prudencia, dirección a los pastores para enfrentar a esos que la Biblia llama lobos rapaces, que tratan de dañar a las congregaciones. Y hemos visto esa protección del Señor y en ocasiones bien puntuales el cumplimiento de su preciosa e importante promesa para nosotros los creyentes. Cuando Él dijo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca, el mismo,
Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las autoridades del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Preciosa promesa para esas ocasiones. Agradecemos de todo corazón al Señor esa protección y cuidado a nuestras congregaciones, a los colegios, a toda la obra que Jesús nos ha encomendado en estos más de 40 años, con fruto evidente de su gran cuidado y protección. Gracias, Señor. Hay veces en que para los pastores estas realidades son muy duras, pero el Señor derrama de su gracia a los pastores para enfrentar aún las cosas más difíciles. Su gracia siempre es suficiente. Gracias, Señor. Perdón. Seguimos leyendo de Efesios 4, ahora el versículo 20, que dice: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Gracias a Dios que está presente esta gran mayoría de creyentes en las congregaciones, que sí siguen al Señor y dan fruto de esa íntima relación con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, los fieles en las iglesias. Y claro, en sus vidas se cumple ese principio relacional con Jesús, quien nos dice, esto aparece en Juan capítulo 10, los versículos 3, 4 y 5. Y dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Años atrás, me recuerdo, nuestro amado hermano Gabriel Galindo estaba como misionero en Haití y predicaba en la congregación que hay allá, en la comunidad alrededor del orfanato. Predicaba los días viernes, entregaba el mensaje y habló de este pasaje, y sabía que en la congregación ahí había varios pastores de cabritos, de cabritas, y les preguntaba a los distintos pastores, perdón, ¿cómo llamas tú a tus cabritas? Y entonces decía, daba un silbido especial. Y otro tenía otro, quizás un chasquido, una cosa diferente. Y entonces ellos mismos daban testimonio. Mis cabritos solamente escuchan mi voz.
Por medio de esta alegoría, Jesús nos enseña que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y que esto va a darse en la vida de iglesia, en la relación de los miembros que participan en esa congregación con los pastores y los que sirven al Señor en alguna capacidad del gran equipo pastoral. Porque así lo ha diseñado Jesucristo para su iglesia. Y esta relación con el Señor y sus autoridades delegadas debe ser siempre en amor y en verdad. Recuérdense, la relación con Dios es en amor y en verdad. De la misma manera, el Señor Jesucristo espera y demanda que nosotros en las iglesias nos relacionemos unos con otros en amor y en verdad. Mediten. Hasta aquí llegamos hoy día. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos la próxima semana. Amén.